En un sentido literal, la palabra empoderar significa otorgar poder a una persona o colectivo para que mediante su autogestión mejore sus condiciones de vida. Para hablar sobre el empoderamiento de personas en situación de vulnerabilidad, contamos con Sira Vilardell. Ella es directora de la Fundación SURT, una entidad dedicada a acompañar a mujeres en riesgo de exclusión y que colabora con el programa Incorpora de la Fundación La Caixa para favorecer su integración laboral. Bienvenida, Sira. Muchas gracias. Los contextos sociales, políticos, todos sabemos que afectan y mucho a las personas en situación de vulnerabilidad. ¿Cómo incide el contexto actual en estas personas? Pues incide muchísimo y de hecho cuando hablamos de personas vulnerables tenemos que hablar de desigualdad de oportunidades de estas personas. Partimos de que tenemos unas sociedades donde el modelo de desarrollo económico y social es un modelo en sí mismo ya que genera estas desigualdades. Y eso lo vemos sobre todo en algunos aspectos muy fundamentales. Por ejemplo, el mercado de trabajo. Ha ganado en inestabilidad, es un mercado de trabajo donde los salarios no se han ajustado al aumento del coste de la vida, con lo cual tenemos salarios bajos, tenemos condiciones en algunos casos todavía demasiado precarias y eso afecta a esta desigualdad de la que partimos, ¿no? Antes hablábamos, ¿no?, de que el mercado de trabajo garantizaba el salir de la pobreza, ¿no? Si tenías un trabajo, salías de la pobreza. Hoy en día hablamos de trabajadores y trabajadoras pobres, ¿no? Tú me dices que ahora se puede tener un trabajo y, sin embargo, estar en esta situación. ¿Qué otros parámetros hacen que una persona esté en situación de vulnerabilidad? Y si uno de los parámetros, perdona, Sira, es ser mujer. Exacto. Puede ser que aún te lleve mucho más a caer en esta situación. De hecho, todas las limitaciones o las desventajas, ¿no?, que pueden tener algunas personas, ¿no?, a la hora de poder garantizar, acceder a todo lo que son los bienes, ¿no?, que la sociedad distribuye para garantizar una vida digna, ¿no?, eso sería como resumirlo mucho, pero sería así, es lo que lleva a una situación de vulnerabilidad. La situación de vulnerabilidad se agrava, imagino, si esa mujer además pertenece a un colectivo específico, como puede ser pues, una mujer migrada. ¿Es así? Es así. De hecho, el hecho de ser mujer ya parte de una situación de desigualdad en determinados ámbitos, ¿no? Hablábamos del mercado de trabajo, pero también a nivel de participación social, pero si además se añaden otros factores como puede ser la edad, el origen, la clase social, hay toda una cruzada, ¿no?, de situaciones que aumentan esta situación de vulnerabilidad. Es importante por eso analizar siempre estas identidades y estas situaciones de esta mirada interseccional para poder ver en cada caso cuál es la situación de discriminación en función de estas múltiples identidades o de estos factores que se van entrecruzando entre sí. Hablemos de qué se puede hacer, ¿eh? Seamos positivos. ¿Qué formación, qué acompañamiento se facilita a estas mujeres? Bien, es importante el acompañamiento a las mujeres, pero también es muy importante hacer acciones enfocadas a la sociedad en general. Las mujeres tienen y han hecho un proceso de empoderamiento y es muy bueno acompañarlas en ese sentido y poder ofrecer diferentes recursos, formaciones, servicios que de alguna manera fortalezcan este empoderamiento de estas mujeres y que puedan después transferirlo en el mercado de trabajo o en los diferentes ámbitos de su vida. Pero como digo, es también muy importante dirigirnos no tan solo a las mujeres, que es clave, pero también a diferentes agentes, ¿no?, a las empresas. Cuando hablamos de facilitar la inserción laboral de estas mujeres, es clave un trabajo también con las empresas de sensibilización, de acompañamiento. Es también necesario, ¿no?, un trabajo de sensibilización a toda la sociedad, ¿no?, en relación a educar desde valores de igualdad, de respeto, de generar esta igualdad de oportunidades. Por tanto, ya digo, poner el foco en este acompañamiento a las mujeres es clave, pero sin descuidar todo este trabajo también tan necesario desde la educación, la prevención y sobre todo tenemos aquí unos jóvenes, ¿no?, que son el futuro de nuestra sociedad y es importante dirigirnos también a ellos para ir transformando esta cultura de valores enfocados a una sociedad mucho más equitativa y más igualitaria, ¿no? Al presentarte he dicho que eres directora de la Fundación SURT y que colaboras con el programa Incorpora de la Fundación La Caixa. ¿Qué necesario es este programa Incorpora
para el apoyo y el futuro éxito de la inserción laboral de estas mujeres? Es un recurso muy necesario, yo diría de muchísima referencia, porque para mí tiene un valor muy positivo, que es, como te decía antes, que no tan solo se dirige a las personas con riesgo de exclusión o con situaciones de vulnerabilidad y hace un acompañamiento maravilloso, ¿no?, a través de una red de técnicos y técnicas de inserción laboral que permiten, ¿no?, este acompañamiento a la inserción al mercado de trabajo, sino que también implica a las empresas en todo este proceso de inserción laboral dirigido a estas personas, y la implicación de estas empresas es clave, y todo el trabajo, ¿no?, de acompañamiento también a estas empresas es un valor muy positivo, y además también incorpora a todas estas entidades sociales, ¿no?, y a esta red, ¿no?, de recursos sociales que dan una respuesta mucho más integral y mucho más efectiva a la hora de pensar en que el proceso de inserción y de inclusión de estas personas sea mucho más eficaz. Sira, tú llevas muchos años de profesión. ¿Hay alguna situación, alguna mujer que te haya marcado especialmente? ¿Alguna experiencia que sea significativa en todos estos años y que quieras ahora compartir con nosotros? Más que una situación concreta, sí que me impactó muchísimo la situación que se vivió a causa de la pandemia y el impacto que tuvo la pandemia en situaciones de mujeres vulnerables que ya partían de una situación de vulnerabilidad, y cómo afectó y cómo impactó a determinadas mujeres, ¿no?, con las que estábamos acompañando, ¿no? Y tengo algunos ejemplos pues muy complejos, pero también de mucha superación, ¿no? Mujeres que tuvieron que quedarse en casa, mujeres solas, con hijos a cargo, que incluso tuvieron que dejar sus trabajos porque no tenían dónde dejar a sus hijos, ¿no? Las escuelas estaban cerradas, no habían, pues muchos servicios sociales estaban cerrados, y ver, ¿no?, la capacidad de resiliencia, de superación de muchas de estas mujeres en un contexto de altísima, ¿no?, vulnerabilidad y riesgo. Pues ya digo, fue un momento muy complicado, porque tuvimos que estar, bueno, viendo situaciones que jamás hubiéramos imaginado, pero también viendo la capacidad, como digo, de poner en juego las capacidades y competencias de muchísimas de estas mujeres, ¿no? En casos muy concretos, como, no sé, estaba pensando trabajadoras sexuales o violencia de género, ¿qué tipo de ayuda se les puede ofrecer? Bueno, al final los recursos serán específicos en función de la situación que tenga particular cada mujer, pero siempre decimos que el recurso que requiere cualquier situación de vulnerabilidad es partir de este acompañamiento, de este proceso de empoderamiento. Después los recursos se van adaptando a la situación específica de cada mujer, ¿no? Cuando hablamos de mujeres que están en una situación o que están ejerciendo el trabajo sexual, tienen exactamente, ¿no?, las mismas oportunidades o los mismos recursos que cualquier otra mujer, pero se tiene muy en cuenta esta situación específica, con lo cual pues tendrán una situación que tendrán que tener pues mayor enfoque pues a su situación de proceso migratorio, porque muchas de estas mujeres han venido de procesos migratorios, la situación de vulnerabilidad o de vulneración de muchos derechos, ¿no?, que han tenido que sufrir, pues también tener en cuenta cuáles han sido. En casos de violencia de género es muy significativo, ¿no? Son mujeres que vienen pues con una autoestima muy dañada, ¿no?, con una necesidad de recuperar personalmente un ámbito que han perdido, ¿no?, con lo cual hay que poner mucho acento en esta parte antes de empezar a trabajar pues determinados procesos de inserción laboral o de incorporarlas en otros recursos, ¿no? ¿Por qué es tan difícil erradicar la violencia de género? Tú que conoces muy bien el tema, ¿qué obstáculos os encontráis? Bueno, yo empezaba diciéndote que tenemos un sistema, ¿no?, un modelo, ¿no?, un sistema que genera muchas desigualdades, y las desigualdades de género están muy incorporadas en nuestro día, ¿no? Tenemos un sistema todavía muy patriarcal que genera este tipo de desigualdades de género, y las tenemos muy normalizadas, ¿no?, y a veces son muy invisibles, ¿no? Solo pensamos en violencias cuando vemos una situación de agresión física muy impactante, pero tenemos muchísimas situaciones de violencias en el día a día
que a veces no son muy visibles, ¿no? Y yo creo que este es el primer punto donde tenemos que trabajar mucho, ¿no? En hacerlas visibles, en poder educar, ¿no? Antes decía también desde esta idea de valores del respeto, de la igualdad, ¿no? De relaciones pues muy igualitarias, muy equitativas, ¿no? Y creo que esto es necesario para poder llegar a la erradicación de estas violencias de género que nos acompañan día a día. Sira, dime la verdad, ¿estamos muy lejos de conseguir la igualdad de género? ¿Y cómo sería una sociedad igualitaria en perspectiva de género? Hay un informe del Instituto Europeo de Igualdad de Género que sitúa a 3 generaciones, ¿no? El poder ver una sociedad con igualdad efectiva de género. Naciones Unidas lo sitúa a unos 300 años, o sea que estamos lejos, ¿no? Eso teniendo en cuenta que siguiéramos por el mismo camino que estamos haciendo ahora, ¿no? Yo confío que realmente cada vez se apostará más, ¿no? Por acelerar este camino, y con lo cual a mí me gustaría pensar que estos 300 años, ¿no? O estas 3 generaciones que se apuntan se podrán reducir si realmente somos conscientes de que hay que trabajar para llegar a este camino y que hay que apostar muy claramente, ¿no? Por tanto, sí que yo soy optimista, yo creo que el camino se puede reducir, y lo que pasa es que sí que tenemos que apostar, como decimos, con acciones muy valientes, muy claras para llegar.